Señor y Padre Celestial, gracias por permitirnos estar reunidos aquí una vez más. Te pido que tú puedas guiarnos en este tiempo tan importante, tan central a lo que hacemos aquí, que es el tiempo de escuchar tu palabra. Señor, esta es una responsabilidad que yo no tomo a la ligera y yo te pido que cada vez más no solo yo pueda venir con un corazón reverente y humilde, sabiendo que es tu palabra, no mi sabiduría, sino también la congregación, que podamos responder con corazones humildes, que podamos pedir al Espíritu Santo, y eso es lo que te pedimos ahora, que tu Santo Espíritu pueda penetrar nuestros corazones y nuestras mentes, que pueda afectar nuestro intelecto, nuestros deseos, nuestra voluntad y hacer que seamos personas diferentes. Señor, tenemos tantas distracciones alrededor de nosotros, tantos problemas, tanta aflicción, tanto ajetreo, que es tan fácil distraernos de lo que debemos estar mirando y pensando. Así que, Señor, yo te pido que uses este salmo en esta mañana para tu honra y para tu gloria. También, Señor, te pido que bendigas a aquellos que están viendo este programa por YouTube, Señor. Yo sé que hay personas que van a estar viendo esto por YouTube y, Señor, esto lo hacemos principalmente, obviamente, para aquellos que están aquí, pero, Señor, también sabemos que hay personas que van a ver esta retransmisión después y queremos, Señor, si hay alguien que no te conoce como Señor y Salvador, que pueda ser hoy el día de salvación para esa persona. Bendice tu palabra, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No hay nada que temer excepto el temor mismo. Como vimos la semana pasada, estas palabras las dijo el presidente estadounidense Franklin Roosevelt en su discurso de inauguración en 1933. Franklin Roosevelt dijo esas palabras no porque no había nada que amenazaba a la sociedad estadounidense en ese tiempo, sino porque él sabía que el temor puede paralizarnos y hacer que dejemos de actuar para encontrar soluciones. Y por eso se debe temer el temor. En otras palabras, tenemos problemas reales que nos causan temor, pero a veces el temor en sí termina siendo peor que el problema que causó el temor en primer lugar. El temor no solo nos puede paralizar, también nos puede llevar a hacer cosas que en situaciones normales nos darían vergüenza hacer, o hacer cosas que no son típicas de nosotros. Algo parecido le sucedió a David en 1 Samuel, capítulo 21, del 10 al 15. Os lo voy a leer. 1 Samuel 21, del 10 al 15, dice así: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y dice así: y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? El temor que David tenía del rey Aquis hizo que David no actuara de forma normal para él. Es curioso porque solo unos capítulos antes de este relato, sin ir más lejos, el capítulo 17, vemos la historia donde Dios usa a David para derrotar a Goliat. Su forma de actuar en ese momento fue muy diferente que su forma de actuar en este momento. Entonces, parece ser que esta forma de actuar inusual en él fue motivada por su temor al rey Aquis. En vez de clamar a Dios en busca de ayuda, David fingió estar loco para escapar del peligro.
Ahora, solo imagínate la vergüenza que tenía que haber sentido David en su corazón al comportarse de esa manera. ¿Por qué? Porque él estaba fingiendo estar loco. Él no estaba loco realmente. Entonces, él estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo. Imagínate el temor que tenía que haber tenido para que él hiciera algo semejante. Lo curioso de esta historia es que según el título del Salmo 34, esta es la historia que causó que se escribiera este salmo. El Salmo 34, que es nuestro salmo de hoy. Ahora, cuando lees el Salmo 34 y lees 1 Samuel 21, es difícil encontrar la relación entre estos dos pasajes. El Salmo 34 dice que David buscó a Dios y Dios le libró. Pero 1 Samuel 21 no nos dice que David buscó a Dios. Más bien lo que leemos es que David buscó su propia salvación mediante su ingenio. El Salmo 34 nos dice en 2 ocasiones que es bueno refugiarse en Dios. Pero David se refugió en Aquis, rey de los filisteos, en 1 Samuel capítulo 21. El Salmo 34 nos llama a temer a Dios, pero 1 Samuel 21 nos dice que David temió al rey. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos pasajes? La relación es que 1 Samuel 21 es un ejemplo negativo de lo que encontramos en el Salmo 34. No sigamos el ejemplo de David en 1 Samuel 21. Sigamos el ejemplo de David en el Salmo 34. 1 Samuel 21 ilustra para nosotros un temor que nos lleva a la locura, el temor de los hombres. El Salmo 34 nos enseña un temor que nos lleva a la alabanza, el temor de Dios. El Salmo 34 está dividido en dos secciones naturales. Cuando lo lees, lo ves muy claramente. La primera sección, del versículo 1 al 7, tiene todas las características de un salmo de agradecimiento. Empieza con una resolución de parte de David y un llamado al pueblo de Dios a alabar a Dios. Luego describe las razones que David y el pueblo tienen para alabar a Dios. La segunda sección, versículo 8 al 22, tiene muchas de las características de un salmo de sabiduría. Vemos llamados a conocer y temer a Dios. Vemos descripciones de los beneficios de temer a Dios y refugiarse en Él. Vemos instrucción acerca de lo que implica temer a Dios. Y por último, vemos contrastes entre la actividad de Dios para con los justos y los malos, y las consecuencias de la vida de los justos y la vida de los malos. Pero aunque estas dos secciones son diferentes, no tenemos dos salmos en uno. Tenemos un salmo con dos secciones diferentes que se complementan entre sí. El hilo conector de estas dos secciones es la idea de que el temor de Dios lleva a la alabanza a Dios. Por eso el título de este mensaje es El temor que lleva a la alabanza. El temor que lleva a la alabanza. Quiero que veáis conmigo rápidamente la lógica interna del autor y luego vamos a entrar de lleno en el mensaje. Esta es la lógica interna que vemos en este salmo, ¿vale? Empieza así. Este es el llamado de David al pueblo. Alabemos a Dios continuamente, en todo momento. Mira lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Pero hay un problema. No todo el pueblo de Dios alaba a Dios continuamente. ¿Por qué? Porque no todos han experimentado la bondad de Dios y no todos temen a Dios. Solución. Pueblo de Dios, experimenta la bondad de Dios y teme a Dios. Todo el salmo está diseñado para llevar al lector a unirse a David en alabanza. Si temes a Dios, clamarás a Dios en el día de angustia. Si clamas a Dios en el día de angustia, Él te librará. Cuando eso sucede, alabarás a Dios. Así que teme a Dios para alabar a Dios. Teme a Dios para alabar a Dios. Mi argumento en esta mañana es el siguiente. Debemos alabar a Dios en todo momento,
Debemos alabar a Dios en todo momento, porque Él vela por nosotros y nos libra de la aflicción. Pero para alabarle en todo momento tenemos que experimentar su bondad y temerle. Entonces, vamos a ir por partes. Número 1, debemos alabar a Dios en todo momento. Los primeros 3 versículos nos enseñan esto. Mira que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Los primeros 3 versículos empiezan con una resolución de parte de David de alabar a Dios en todo momento y terminan con un llamado al pueblo a unirse a David en alabar a Dios. Lo primero que vemos es que David deseaba bendecir a Jehová. Bendecir a Jehová. Ahora, ¿cómo podemos nosotros bendecir a Jehová? Si Dios está completamente satisfecho en sí mismo y nosotros no podemos añadir nada a Dios, entonces, ¿qué significa bendecir a Dios? Pues muy simplemente significa expresar gratitud por quién es Dios y por lo que ha hecho Dios. Luego dice, en todo tiempo. En todo tiempo. También dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. David deseaba bendecir y alabar a Dios constantemente, en todo momento. No solo tenía David la resolución de bendecir y alabar a Jehová constantemente, sino que estaba comprometido a gloriarse, jactarse en Jehová solamente. Versículo 2 dice esto: en Jehová se gloriará mi alma. Se podría decir también de esta manera: en Jehová se jactará mi alma. Ese era su deseo. David no quería gloriarse en sus logros, en su sabiduría, en su ingenio. Él quería mostrar la grandeza de Dios en todas sus acciones. Como cuando estuvo ante Goliat. ¿Os acordáis de eso en 1 Samuel capítulo 17, versículo 46 al 47? ¿Os acordáis cómo él dio gloria a Dios en ese día? En la forma en la que él se expresó ante Goliat, a ojos de todo el pueblo. ¿Os acordáis? En el versículo 46 dice: Jehová, hablando a Goliat, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Ahora, ¿quién iba a entregar a Goliat en su mano? Jehová. Dios iba a usar a David, pero iba a ser Jehová. Y toda la tierra sabrá, cuando esto suceda, que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. El deseo de David es que su gloria, que su jactancia sea en Dios. Esta alabanza de David tendría un efecto positivo sobre la congregación, específicamente sobre los mansos. Y curiosamente esta palabra se puede traducir también afligidos. Y vamos a ver mucho este tema en el Salmo 34. Dice la última parte del versículo 2, lo oirán los mansos. Esta alabanza de David dice, lo oirán los mansos o lo oirán los afligidos. ¿Y cuál va a ser el efecto que eso va a tener sobre ellos? ¿Qué dice? Y se alegrarán. Se alegrarán. Vamos a ver en un momento por qué la alabanza de David tuvo ese efecto sobre los mansos o sobre los afligidos. Pero solo quiero que medites sobre el efecto que tiene la alabanza sobre los demás. Cuando alabas a Dios, no solo exaltas a Dios, sino que también bendices a otros. Haces que otros se alegren y se regocijen en Dios. Así que alabemos a Dios en la iglesia, en la congregación de los santos, para exaltar el nombre de Dios, pero también para bendecir a otros.
Piensa en eso cuando estás preparándote para venir a la iglesia cada domingo. La introducción del Salmo termina con un llamado general a la congregación a unirse a David en su alabanza a Jehová. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, al igual que nosotros no podemos bendecir a Dios, como pensaríamos normalmente, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a bendecir a Dios? Dios es el que nos bendice a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a engrandecer a Dios? ¿Y cómo vamos nosotros a exaltar a Dios? Porque a simple vista parece que engrandecer significa hacer grande, como embellecer significa hacer bello. ¿Cómo podemos nosotros engrandecer a Dios? La forma en la que lo hacemos no es haciendo que Dios sea más grande de lo que es, porque eso es imposible, sino es mostrando a las personas quién es Dios en realidad. Cuando hacemos eso, simplemente estamos permitiendo que las personas vean a Dios. Que las personas vean a Dios. Y ese es el llamado de David. Y yo creo que todo el Salmo está diseñado para llevarnos a nosotros a unirnos a esta alabanza. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, todos juntos en la congregación de los santos. Entonces, número 1, debemos alabar a Jehová en todo momento. Debemos alabar a Dios en todo momento. Este llamado es para nosotros. Nosotros como el pueblo de Dios tenemos la responsabilidad y el privilegio de alabar a Dios. Debemos alabar a Dios en todo momento. Número 2. Hemos visto nuestro deber, pero ¿por qué? ¿Por qué debemos alabar a Dios en todo momento? Y David nos da varias razones aquí de su propia experiencia y luego también incluye al pueblo en esta experiencia, ¿vale? Porque él desea que esto no sea solamente un testimonio personal, sino que él desea que esto sea algo que afecte también a la congregación. Entonces vemos aquí 3 razones. Número 1, porque él está atento a nuestro clamor por ayuda. Él está atento, esto lo vemos en los versículos 4 y 6, la primera parte. Dice David acerca de sí mismo, busqué a Jehová, le busqué su rostro, acudí a él, eso es lo que significa buscar, acudí a él y él me oyó. Qué buena noticia para nosotros, ¿verdad? Luego dice, este pobre clamó. Él está hablando de sí mismo, pero en tercera persona. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Él está atento a nuestro clamor por ayuda. Pero no solo eso. ¿Por qué debemos alabar a Dios en todo momento? Porque Él libra de temores o angustias y llena de gozo a los que le miran. A los que le miran, que es otra forma de decir a los que acuden a Él, a los que le buscan. Dice en el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis, ¿qué dice? Temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus, ¿qué? Angustias. ¿Sabías que Dios no solo nos libra de situaciones adversas, sino que también nos libra de las sensaciones de temor y angustia? Esto fue lo primero que me impactó a mí cuando yo leí el versículo 4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No siempre la libertad de Dios viene solo por medio de un cambio de circunstancias, sino que a veces la libertad de Dios es un cambio de disposición ante el peligro. Por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, pasamos de temor a confianza, de vergüenza a gozo. Y esto es lo que vemos en el versículo 5. Dice, y ahora sí, incluye al pueblo. Mira lo que dice. Los que miraron a Él. Los que miraron a Él. ¿Qué dice? Fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron
avergonzados. Mirar a Dios significa buscar a Dios, significa acudir a Dios. Cuando hacemos eso, no seremos avergonzados, sino que nuestra contemplación de Dios tendrá un efecto sobre nuestros rostros. Nuestros rostros estarán radiantes con gozo. Es interesante que David habla de mirar a Dios y no ser avergonzado cuando consideras el relato de 1 Samuel 21. En esa situación David tuvo temor de Aquis y actuó como un hombre loco. En contraste, aquellos que miran a Dios no serán avergonzados, sino que experimentarán gran gozo. Y por último, ¿por qué debemos alabar a Dios en todo momento? Porque Él cuida y defiende a los que le temen. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora sabemos que a veces el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a un ángel, un ser creado por Dios, que Dios usa por sus propósitos, y a veces se refiere a Dios mismo, a Jehová mismo. Nosotros tenemos la confianza de que Dios mismo vela por nosotros, nos cuida y está atento a nuestras necesidades. Hermanos, debemos alabar a Dios en la congregación de los santos. Cuando nos congregamos, escuchamos el llamado a alabar a Dios. Lo hacemos cada domingo. El llamado a alabar a Dios. Y nosotros respondemos en alabanza corporativa. No solo escuchamos el llamado, sino que también se nos recuerda las razones por las cuales debemos alabar a Dios, porque somos prontos a olvidarnos. Pero no solo somos bendecidos por la alabanza que oímos, sino que también bendecimos a otros con nuestra alabanza. Debemos alabar a Dios en todo momento. Nuestra alabanza nunca debe cesar. Nuestra alabanza debe continuar a lo largo de la semana. No podemos esperar a alabar a Dios sinceramente y con gozo el domingo en la iglesia si no estamos alabando a Dios el lunes en el trabajo. Pero al mismo tiempo no vamos a alabar a Dios a lo largo de la semana si no estamos alabando a Dios en la congregación de los santos en el día del Señor. Una cosa lleva inevitablemente a la otra. En este punto del Salmo, David llama a todo el pueblo a alabar a Dios en todo momento y da razones de sobra por las cuales deben alabar. Pero es evidente, por lo que vemos en los siguientes 2 versículos, que no todos se han unido a David en su alabanza a Dios. O que hay personas dentro de la congregación que alaban a Dios a ratos, pero no en todo momento. A estas personas les cuesta mantener una postura de alabanza a Dios. Ahora, quizás tú te sientes así en esta mañana. Quizás has leído las palabras de David en los primeros 7 versículos y no te identificas en absoluto con él. Te resulta difícil, si somos honestos, podemos decirlo, podemos pensarlo, a veces nos resulta difícil identificarnos con el salmista, especialmente en ciertos salmos de alabanza, porque no nos sentimos así en ese momento. Quizá venir a la iglesia y alabar a Dios es solo un trámite semanal, un deber y nada más. O quizá tu alabanza es muy inconstante. Quizá eres como David en 1 Samuel. Un momento estás alabando a Dios por sus victorias y el otro momento estás paralizado por el miedo y la angustia y te resulta imposible alabar. Si te sientes así, hay buenas noticias para ti. El resto del Salmo está escrito para ti. El resto del Salmo está escrito para mí, porque yo me hallo muchas veces en esa situación. No soy muy constante en mi alabanza. No soy constante como debería ser. Así que eso nos lleva al punto número 3. Si nuestra responsabilidad es alabar a Dios en todo momento, y tenemos razones de sobra para alabar a Dios en todo momento, ¿qué tenemos que hacer para alabar a Dios?
en todo momento. Porque si somos sinceros, nuestra constancia en alabanza flaquea muchas veces. Nuestra confianza en Dios flaquea. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que el resto del Salmo está escrito para nosotros que pensamos eso. Para aquellos que no pueden completamente y sinceramente en este momento unirse a David en su alabanza. Del versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alabar a Dios en todo momento? Vemos dos cosas aquí en el versículo 8 y 9. Primero, para alabar a Dios en todo momento, tenemos que experimentar la bondad de Dios. Así que gustemos y veamos. Mira lo que dice el versículo 8. Esto es una invitación. Es una invitación a aquellos que no se han podido unir todavía a la alabanza de David. Dice así, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, bienaventurado, gozoso, el hombre que confía en él. Eso también se puede traducir, dichoso el hombre que en él se refugia. Que en él se refugia. ¿Os acordáis del testimonio de David en el versículo 4? Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Luego de otros, David dice en el versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta a nuestra pregunta? Gustar y ver. Experimentar la bondad de Dios por nosotros mismos. Es curioso, en los primeros 7 versículos vemos que él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Luego dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego dice en el versículo 8, gustad y ved. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustar algo es probar algo. Gustar un alimento es físicamente tomar algo y metértelo en la boca, masticar, saborear. No puedes gustar de algo sin físicamente ponértelo en la boca, ¿verdad? No puedes mirar algo sin físicamente abrir los ojos. Entonces, requiere acción de nuestra parte. El salmista está pidiendo al pueblo que experimente lo que él y algunos del pueblo ya han experimentado. Pruébalo. Pruébalo por ti mismo. Gustar y ver es hacer exactamente lo que hizo David. Acudir a Dios en el día de aflicción para experimentar su bondad. Gustar y ver es refugiarse en Dios. Hermanos, ¿sabes por qué no alabamos a Dios en el día de la aflicción? Porque cuando llega la aflicción, ¿qué hacemos? Nos retraemos en nosotros mismos. Nos miramos a nosotros mismos. O acudimos a otros. O a otras cosas. De ahí vienen muchas veces las adicciones. ¿Qué son las adicciones? Es una forma de encontrar una escapatoria del temor o la ansiedad que estamos sintiendo. Es una forma de hallar libertad, nos da una gratificación, nos da una satisfacción momentánea e instantánea, y por eso acudimos a estas cosas. O quizá acudimos a el reconocimiento de otras personas, o el aplauso de otras personas, y no acudimos a Dios. ¿Qué sucede muchas veces? No nos congregamos, no oramos, no leemos nuestras Biblias, dejamos de buscar
a Dios. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos el deseo de alabar a Dios. Porque no estamos gustando y no estamos mirando, no estamos viendo. Hermanos, si queremos unirnos al coro que alaba a Dios, gustemos y veamos. Esa es la primera respuesta. La segunda es esta. El segundo llamado es este: tenemos que temer a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para alabar a Dios en todo momento? Tenemos que temer a Dios. Temamos a Dios. Eso es lo que dice literalmente en el versículo 9. Dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, vosotros su pueblo, vosotros que habéis sido apartados por Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Os acordáis del versículo 7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los que temen a Dios tienen razones para alabar a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Teme a Dios. ¿Os dais cuenta de lo que está haciendo aquí el salmista? Dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, si quieres unirte a la alabanza, mira a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Solución: teme a Dios. Teme a Dios y vas a experimentar esto por ti mismo. Teme a Dios y experimentarás esta salvación de Dios y te unirás en la alabanza. Ahora, cuando pensamos en el temor de Dios, hay dos formas de pensar en ello. Hay un tipo de temor que hace que huyamos de Dios. Y hay un tipo de temor que hace que acudamos a Dios. Ahora, las dos formas son respuestas legítimas hacia Dios. Por ejemplo, cuando consideramos la santidad y la justicia de Dios, y luego nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que la ira de Dios está sobre nosotros por causa de nuestro pecado. ¿Y qué hacemos? Huimos de Dios. ¿Os acordáis de nuestros primeros padres en el jardín de Edén? Ellos estaban literalmente escondidos de Dios. ¿Por qué? Porque reconocían que habían pecado ante Dios. Reconocían que había una separación entre ellos y Dios. Pero, al mismo tiempo, cuando consideramos la gracia y la bondad de Dios y su provisión por nuestro pecado y por todo lo que necesitamos, acudimos a Dios. Esta es la experiencia del creyente. Porque el creyente entiende que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros no huimos de Dios. No huimos de Dios sabiendo que somos culpables ante Él. No huimos de Dios porque su ira está sobre nosotros. No, porque en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. En Cristo ya no hay condenación. Entonces, como pueblo de Dios, ¿qué hacemos? Acudimos a Dios. Ahora, lo que estas dos formas del temor de Dios tienen en común es una reverencia y un asombro ante la presencia de Dios. Una reverencia y un asombro ante la presencia de Dios. Cuando David llama al pueblo a temer a Dios, él tiene esta segunda forma del temor de Dios en mente. Él está llamando a personas que han experimentado la gracia y el perdón de Dios y la provisión de Dios a que acudan a Dios y que confíen en Él, que se refugien en Él. Pero ¿cómo podemos temer a Dios? La respuesta, yo creo, está en el versículo anterior. Cuando gustamos y vemos la bondad de Dios, temeremos a Dios. Para temer a Dios tenemos que conocer a Dios de forma íntima. Cuanto más gustamos y vemos, más tememos. Cuanto más tememos, más gustamos y vemos. Y así sucesivamente. Una cosa afecta a la otra. Y cuando tememos a Dios, experimentamos la provisión de Dios. ¿Estáis viendo lo que está haciendo aquí el salmista? Nos está llevando lentamente, poco a poco, al punto que nosotros podemos unirnos a ese coro que alaba a Dios. Porque si nosotros tememos a Dios, vamos a experimentar también la provisión de Dios. Y esta provisión la vemos en los versículos 9 al 10. Dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre,
pero los que buscan a Jehová, esta es otra forma de decir, los que miran a Dios, los que acuden a Dios, los que gustan de Dios. ¿Vale? Diferentes palabras para describir lo mismo. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Justo el domingo pasado estudiamos el Salmo 23. ¿Os acordáis lo que vimos en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dijimos que eso no significa que Dios nos da todo lo que queremos, porque muchas veces lo que queremos no es algo que glorifica a Dios y a veces incluso no es algo que sea bueno para nosotros. Pero Dios nos da todo lo que necesitamos. Esto no es algo que tenemos que decir, bueno, quizá Dios nos va a dar esto. No, tenemos la promesa de Dios de que Él nos va a dar todo lo que necesitamos cuando tememos a Dios. Entonces, cuando tememos a Dios, experimentamos la provisión de Dios. Pero también aprendemos lo que el temor de Dios implica, lo que significa el temor de Dios para nuestras vidas. El temor de Dios tiene un efecto sobre nuestra conducta. Y esto lo vemos en los versículos 11 al 14. Vemos la vida y la conducta de los que temen a Dios. Aquí vemos el salmista David hablando casi como los proverbios, ¿vale? ¿Habéis leído los proverbios alguna vez? Esto es lenguaje de sabiduría. Dice así: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? ¿Quieres gozar la vida? ¿Quieres realmente estar satisfecho? Haz esto. Esto es lo que implica el temor de Dios. Esta es la conducta del que teme a Dios. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El temor de Dios no solo hará que experimentes la provisión de Dios, no solo te llevará a la alabanza, sino que también cambiará tu conducta. Es imposible conocer a Dios realmente y que eso no afecte tu conducta. Hay una vida que caracteriza al que teme a Dios, y lo vemos aquí. Y es una vida que es buena. Es una vida que está llena de satisfacción. Aunque el Salmo 34 está escrito al pueblo de Dios, nosotros sabemos que nadie puede gustar y ver a Jehová y temer a Jehová, aparte de una obra sobrenatural de Dios, llamada el nuevo nacimiento. Esta obra divina es por causa del Evangelio y por medio de la predicación del Evangelio. Esta obra divina produce deseos, actitudes y acciones diferentes en los que han creído el Evangelio. Esto lo vemos claramente en el libro de Primera de Pedro. No lo vamos a tener en la pantalla, simplemente quiero que observéis algo rápidamente. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1, del 22 hasta el capítulo 2, versículo 3, vemos que Pedro tiene el Salmo 34 en mente. Y vemos que los que han gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor, son aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Evangelio. Su conducta es diferente y desean crecer en santidad. Entonces, esto lo vemos en Primera de Pedro. No lo tengo ahí en la pantalla, pero solo quiero leeros esto rápidamente. Quiero que veáis esto.
Quiero que veáis el flujo aquí del argumento, del pensamiento de Pedro. Dice el versículo 23 a partir del versículo 22 del capítulo 1. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo que renacidos. Bueno, ¿qué es lo que hace que nazcamos de nuevo? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Y qué sucede cuando nacemos de nuevo? Dice el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, el que ha nacido de nuevo va a vivir de forma diferente. Sigue. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y mira lo que dice luego, en el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Él está citando aquí, o está aludiendo al Salmo 34. Él presupone que los que han gustado la benignidad del Señor en el nuevo nacimiento, en la salvación de sus almas, van a vivir de forma diferente, ¿verdad? Eso es lo que vemos. En 1 Pedro 2, del versículo 9 hasta el capítulo 3, versículo 12, vemos que los que han sido adquiridos por Dios, por la obra de Cristo, viven sus vidas como describe el Salmo 34, del 12 al 14, y disfrutan de los beneficios de esa vida. En 1 Pedro capítulo 3, dice así, y os voy a leer a partir del versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, y os animaría a leer todo este contexto, empezando por el versículo 9 del capítulo 2. Finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Los versículos anteriores describen cómo, por ejemplo, los creyentes perseguidos cómo se debían relacionar con el gobierno, cómo los esclavos debían relacionarse con malos amos, cómo las esposas debían relacionarse con esposos incrédulos, y luego habla a toda la congregación y cita Salmo 34. Y dice esto, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. El poder para vivir esa vida es el Evangelio de Cristo Jesús. Pero el Evangelio no es solo el poder inicial para esa vida, es el poder continuo para esa vida. El creyente debe y puede, por la gracia de Dios, seguir gustando y seguir temiendo mediante la palabra de Dios. El salmista termina el Salmo 34 con una serie de motivaciones para temer a Dios. Lo primero que llama a su audiencia a hacer es considerar la actividad de Dios para con los justos y para con los malos. Mira lo que dice el versículo 15 al 20. Versículo 15 al 20 del Salmo 34. Dice así, es la primera vez que vemos que él introduce a los malvados aquí. Y hace un contraste entre la actividad de Dios para con los justos y para con los malos. Dice así, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ahora, cuando yo leí este pasaje, empecé a pensar, ¿por qué recién ahora introduce a los malvados? Y yo creo que una de las razones es porque quizá uno de los impedimentos que tenemos a veces
para temer a Dios es que dudamos de que la vida del justo sea mejor que la vida del malo. O podemos a veces pensar, en realidad, Dios está atento si nosotros vivimos una vida que le deshonra. ¿Realmente Dios va a actuar? Y esto es lo que piensan muchos en relación a Dios. O quizá personas que están siendo afligidas por malvados pensarán, ¿actuará Dios y nos vengará? ¿Hará justicia? Todas estas cosas podían estar pasando en la mente del pueblo de Dios. Y por eso Dios dice, es mejor andar por el camino de los justos que por el camino de los malos. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Vemos una vez más esta idea del justo o el que teme a Dios clamando a Dios en el día de angustia, en el día de aflicción. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Luego vemos del versículo 17 al 20 como una especie de reiteración, pero amplificada, de lo que ya dijo el salmista en los versículos 4 al 7. Dice así, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Ahora, la diferencia que vemos entre lo que él dice en el versículo 4 y lo que dice aquí, es que en el versículo 4 él está hablando de sí mismo. Él dice, busqué a Jehová y él me halló y me libró de todos mis temores. El versículo 17 ya está incluyendo a todo el pueblo en esto. ¿Por qué? Porque ese es el flujo de este salmo. Esta es la dirección de este salmo. Que todos juntos podamos experimentar esto y que todos juntos podamos alabar a Dios. Claman los justos en plural y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, aquellos que se humillan ante Dios, aquellos que temen a Dios, aquellos que conocen a Dios, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, lo primero que hace es llamar al lector a que considere la actividad de Dios para con los justos y para con los malos. Y termina llamando al lector a considerar las consecuencias de la vida del malo y del justo. Los últimos dos versículos. Estas son las consecuencias. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amigos, si estás aquí y no eres creyente, quiero que consideres por un momento la actividad de Dios hacia ti y las consecuencias de una vida alejada de Dios. El Salmo 34 dice que la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios es la respuesta de un Dios santo y justo a nuestro pecado, a nuestra rebeldía. Dice que tu propia maldad te matará y serás condenado ante Dios. Pero el último versículo tiene palabras de esperanza para ti. Dice, no serán condenados cuantos en Él confían, cuantos en Él se refugian. Amigo, el temor de Dios debe llevarte al arrepentimiento y debe llevarte a acudir a Dios para su perdón y salvación. No puedes ganar tu propia salvación. No puedes arreglar tu vida por fuera para escapar la ira y la condenación de Dios. Necesitas descansar en la obra perfecta de Cristo. Ninguno de nosotros somos exactamente como el justo del Salmo 34. Ni siquiera David, como ya hemos visto en 1 Samuel 21. Solo Cristo. Solo Cristo es como el hombre justo y temeroso de Dios que vemos en el Salmo 34. Él es de forma plena el hombre justo que clama a Dios y Él le oye y libra. Cuando estaba leyendo este salmo, inmediatamente pensé en las palabras de Jesús en Juan capítulo 11, el versículo 41 al 42. Cuando Él resucitó a Lázaro, ese contexto, Juan 11. Dice así, versículo 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, a oídos de todos, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios mismo, pero Cristo es también el hombre perfecto, el hombre justo perfecto. La única vez que el Padre no le libró de su angustia fue cuando clamó a Él y exclamó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No le libró Dios en esa oportunidad porque era la voluntad de Dios que Él muriese para salvar a su pueblo. Y fue la razón por la cual Cristo se encarnó. Fue la voluntad de Dios que el único verdadero hombre justo, Cristo, fuese considerado por Dios como si fuese un hombre malvado, para que nosotros los malvados fuésemos considerados por Dios como verdaderamente justos en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y es por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su victoria en su resurrección, que nosotros podemos no temer la ira de Dios, no experimentar la condenación de Dios por nuestros pecados, porque Cristo llevó nuestra condenación. Así que si estás aquí y no conoces a Cristo como Señor y Salvador, te animo a que te arrepientas, a que el temor de Dios te lleve al arrepentimiento, que acudas a Cristo en arrepentimiento y fe para tu salvación. Y tendrás la confianza de que estarás bien con Dios y de que no habrá condenación para ti. Hermanos, debemos alabar a Dios en todo momento, porque Él vela por nosotros y nos libra de la aflicción. Pero para alabarle en todo momento tenemos que experimentar su bondad y temerle. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos gustar y ver que es bueno Jehová. Tenemos que acudir a Él en el día de aflicción. Tenemos que conocerle cada vez más. Y lo que eso hará es que temamos a Dios. Cuando tememos a Dios, ¿qué haremos? Vamos a acudir a Él y vamos a experimentar su provisión. Vamos a experimentar sus bendiciones. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. No solo vamos a experimentar esa salvación y esas bendiciones espirituales, sino que también nuestra conducta será diferente. Y todo esto nos va a llevar a alabar a Dios. Podremos decir con David: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Hay un temor que lleva a la desesperación. Y ese es el temor del hombre, ese es el temor de las circunstancias, ese es el temor que casi todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. Pero hay un temor que lleva a la alabanza, y ese es el temor de Dios. Hermanos, temamos a Dios, conozcamos a Dios y temamos a Dios. Y nuestras vidas serán diferentes. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que sea muchos días para ver el bien. Hay un camino que nos lleva a esa vida. Y ese es el camino del temor de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites descubrir un temor que no nos paraliza, un temor que no nos hace actuar de forma irracional o nos hace actuar de forma diferente a lo que normalmente haríamos, sino que es un temor que nos lleva a la alabanza, nos guía naturalmente a la alabanza. Porque cuando te tememos experimentamos tu provisión, tu cuidado. Cuando te tememos somos diferentes y cuando te tememos inevitablemente te alabamos. Oh Señor, gracias por tu palabra.
toca los corazones de aquellos que no te conocen, que hoy pueda ser el día de la salvación para ellos. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.